Muy bien, estamos aquí de regreso en Médicos en Acción, acompañados de nuestro amigo el doctor Alberto Tejada, que quería escaparse, pero dije, no, doctor, tiene que quedarse un ratito. Me cambié de asiento. En Exitosa se cambió de asiento para entrevistar juntos al doctor Francisco Astocóndor. Él es cirujano plástico y vamos a hablar acerca del tabique desviado. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado colega, estimado amigo. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de un tema muy interesante que se llama tabique desviado. La nariz es un centro de nuestra cara que nos embellece la mirada, nos embellece la expresión y damos un aspecto hacia nuestros amigos, a los que conoce, de algo hermoso o no hermoso. Por lo tanto, la nariz tiene una anatomía que se llama tabique nasal, que es la parte interna, que divide a la nariz en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Y la parte externa es todo el dorso de la nariz, o que se llama la parte superior. Normalmente el tabique nasal, que llamamos desviación, esa desviación puede ser de primer grado, segundo grado, de tercer grado. Normalmente estas desviaciones se deben a algunos factores desde el momento de nacer a pasar a través del túnel del parto. Puede desviarse por una dislocación y crecer en forma alterada. Y generalmente se debe cuando hay una desviación general y eso hace que nuestra nariz no funcione bien, alterando la respiración, alterando las funciones de ventilación y sobre todo de humedecer el pulmón. O sea, lo que quiere decir, doctor Astocóndor, que la mayor preocupación que a veces la gente tiene solamente por la parte estética, pero detrás de ello, con el tabique nasal, ¿no hay una interferencia clara con respecto a la ventilación, por ejemplo? Claro, la ventilación es muy importante. Cuando el cirujano plástico o el otorrino, en este caso yo soy otorrino y todo el equipo que formamos somos otorrinos y rinólogos, hacemos un examen integral, como en todas las especialidades, un examen interno para ver, que se llama una rinoscopía anterior, cómo está ese tabique, está desviado o no está desviado, tiene una grandeza del cornete que es unas pelotitas que humedece el aire, entonces hace que nuestra respiración, nuestro pulmón no funcione bien, porque al penetrar el aire al pulmón hace una presión. Si hay una desviación de tabique, sobre todo total, hace que un pulmón se desarrolle bien, un tórax bien y el otro no. Ah, sí, claro, llega a esa selección de... Claro, inclusive la cara, hay una cara que es hipotrófica, ya más caída y otro más grandecito, de acuerdo al grado de desviación. Nosotros, en nuestra experiencia y en lo que escribe la literatura, un 80% de pacientes que se someten a una rinoplastía presentan desviaciones, uno más que otro. Por eso el examen debe ser exhaustivo, revisarle bien, hacerle una inspiración y otra expiración, tomar el aire y botar el aire. Porque mucha gente confunde desviación de tabique cuando el dorso nasal está torcido. Por eso, yo un poco escuchándolo, yo creo que nuestros amigos oyentes y todos quizá asocian el tema de este cartílago básicamente por la estética, ¿no? Pero no vemos este otro lado tan importante que es el funcional, que mucha gente duerme mal, estornuda, tiene rinitis y tiene una serie de sintomatología producto de ese tabique desviado. Así es, colega. Si la desviación de tabique, muchas personas a la consulta van porque no pueden respirar o que roncan. Claro. Pero esa ronquera es porque tiene una desviación por lo menos el 50% del tabique. La desviación del tabique puede ser anterior, medio o total. O a veces no solamente el tabique, hay una parte de nuestra nariz que se llama el vómer porque puede estar torcido también o está desviado y hace que la penetración del aire no fluya en la misma presión hacia los pulmones. Pero una pregunta, cuando uno habla de desviación del tabique, uno se puede, bueno, yo imagino que en el que es grosera la desviación, uno la puede mirar en el espejo. ¿En todos los casos se ve la desviación del tabique o hay una que no se percibe y que necesita un examen especializado? Mira, en primer lugar, yo soy otorrino o como cirujano plástico, tiene que ver un examen que se llama rinoscopía anterior con un espéculo y tiene que examinar sí o sí para ver si hay desviación de tabique.
Entonces, la desviación de tabique se hace si uno no llega, se hace por lo que se llama una radiografía, una tomografía. Pero el examen es indispensable porque puede ir asociado la desviación de tabique y la desviación de la nariz, o sea, del dorso de la nariz. Por eso, usted me quiere decir que no necesariamente una persona se da cuenta que tiene el tabique desviado. No se da cuenta. O sea, claro, o sea, uno va al doctor y ahí casualmente mediante unos exámenes uno sabe que tiene el tabique desviado. Como le digo, salvo que sea algo muy grosero, porque la gran mayoría, yo entiendo, va por estas cirugías, más porque tiene una nariz con algún defecto, como un lorito o de otras características, pero va por lo estético, pero olvidamos la parte funcional que me parece muy importante. Claro, la parte funcional depende de dos factores en la nariz. Uno de la desviación de tabique y otro de la válvula nasal. La válvula nasal es una válvula que hace que nuestra nariz, al entrar y salir, haga una presión determinada. Por lo tanto, eso es lo que debe examinar el médico al paciente y hacerle funcionar. De ahí que cuando hace una cirugía que se llama septorrinoplastia, hay que primero, en la primera intención, hacer la cirugía del septum y de acuerdo a cómo tiene desviado el septum puede ser un túnel, 2 túneles, sacar cierta cantidad de cartílago o reposicionar el cartílago. O a su vez ponerle un expansor a la nariz porque puede ir asociado con una gran desviación del dorso también, que está hacia un lado o hacia otro lado. Entonces, claro, eso es, sí. Pero, a ver, muchos deportistas, ¿no? Muchos deportistas tienen problemas para respirar. O sea, eso podría ser un indicativo de que tienen el tabique desviado, ¿no? Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando juega su pichanguita, donde te exige más el tema de la respiración, ¿no? Uno puede darse cuenta que está teniendo un problema, claro, ¿no? Ahora, uno podría hacerse una autoevaluación, quizás de repente tapándose los orificios de la nariz, ¿no? Y viendo más o menos la cantidad de aire que ingresa. Claro, mira, la nariz tiene una función de entrar y salir el aire. Entonces, por lo tanto, uno de los factores que no es la desviación de tabique. Otro de los factores es que hay una bolita que tenemos en la nariz, los cornetes que pueden estar muy grandes. Uh-huh. ¿También se operan los cornetes? Claro. Ya. Y otro de los factores que puede ser que tenga una alergia nasal, o sea, influye. Y otro que puede ser muy ansioso, o sea, la ansiedad hace que el paciente no pueda respirar o no pueda simplemente pasar el agua al aire. O en cualquier momento, si yo me ahogo, entonces hace una sensación de ahogo por su problema de ansiedad. Y después de evaluado y siendo el paciente candidato, ¿no? Viene la etapa de la cirugía. ¿Qué tan doloroso, qué tan difícil es realizarse esta cirugía hoy en día, doctora? Mira, el especialista tiene que saber que nosotros tenemos 200 deformaciones nasales en un promedio. Todas las narices no son iguales, todas las pieles no son iguales, todas las puntas no son iguales, todos los dorsos no son iguales, toda la parte lateral de la nariz no es igual. Por lo tanto, tiene que dominar y saber las unidades estéticas de la nariz. Si no sabe esas unidades estéticas, no sabe trabajar, bueno, tiene que hacerle bien. Ahora, en cuanto al dolor, el dolor prácticamente de 1 al 10 el paciente debe sentir el 2%, porque se hace local asistida. ¿Qué significa? La anestesia le pone un poco, le relaja, y en ese momento de relajación se pone la anestesia local y ya pues y se trabaja como cuando el dentista va, le pone un poco de la anestesia y puede sacarle hasta el diente, ¿no? Y no siente, el dolor es poco dolor, le vuelvo a repetir, el 2%. ¿Ya? ¿Y el tiempo de recuperación, doctor? Bueno, la recuperación depende de cada persona, es individual. Pero en un término medio, nosotros cuando operamos con nuestro equipo, que está formado por 3 cirujanos plásticos en el extranjero, que son el doctor Francisco, el doctor Azar y Juan, nosotros hacemos que la evaluación más o menos en promedio, 3 días están tapaditos la nariz, porque lógicamente toda la cirugía es por dentro. Se deja si no hubiera hemorragia. Al tercer día se quita y el yeso se quita en un promedio de 8 a 10 días, es el tiempo límite que el hueso se osifica, porque hay que enderezar también el huesito, ¿no?
Entonces ese es un periodo, pongámosle un periodo máximo para que ya pueda ir a su trabajo 15 días o 12 días. Ya no es la cirugía como antes traumática, ya ha variado mucho la tecnología, el procedimiento, y nuestra experiencia que yo tengo, bueno, bastante, bueno, raro causarlo que el paciente sea muy ansioso, y la ansiedad, como el doctor sabe, como todos los medios sabemos, hace que haya una vasodilatación, ¿no? Pero si el paciente es tranquilo, ni se hincha a veces, dice, doctor, usted no me ha operado. Eso es individual de cada persona. Yo entiendo, doctor Tejada, y doctor Astocóndor, que hoy en día, si bien es cierto, muchas personas se preocupan por el tema de la estética, ¿no? Y una cirugía, pues hablar de una cirugía es hablar de algo serio, es realizarse una modificación en el rostro más aún, ¿no? Pero veo, por ejemplo, con mucho profesionalismo esta evaluación complementaria, ¿no? No solamente ver la parte estética, sino la parte funcional. A mí ambas me parecen muy importantes. Yo creo que efectivamente mucha gente, en mi experiencia yo veo que, bueno, van a buscar a profesionales como el doctor Socondo, que es un cirujano de primera, un otorrino y a su vez cirujano plástico, conocedor del área, por el lado estético. Pero insisto yo de que hay muchísimas personas que tienen problemas funcionales y desconocen que esto es motivado por un tabique desviado y que por eso le hacía la pregunta. O sea, yo si me miro al espejo voy a distinguirme que tengo un tabique desviado necesariamente. La pregunta es, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Porque hay gente que, bueno, yo siento que hay factores de riesgo, por ejemplo, un boxeador, actividades que tienen colisiones traumáticas, bueno, en ellos con mayor razón. Pero hay gente que duerme mal, ronca, tiene alergias. Y no puede dormir, tiene secreciones raras. Entonces, claro, sí, lo catalogamos muy fácil nosotros los médicos que somos de otra especialidad, rinitis alérgica, le damos antihistamínicos, le damos todos los vasoconstrictores del caso, con sus implicancias porque pueden tener sobre la próstata. pero más aún, el tema es de que debe ir a un especialista para una evaluación. Yo creo que el tema de evaluación es tan importante como la cirugía propuesta posteriormente, que como lo dice, ya no es esa cirugía traumática de muchos días. Sí es verdad que si bien tiene un componente ambulatorio, hay unos días que uno tiene que tener como un parchecito y todo, porque son gajes del oficio, va a tener que alinear un hueso que no se hace pues de la noche a la mañana. Así que hay quedarse una semana, pero una semana que yo creo que vale la pena porque la gente queda bien. Es una de las cirugías que también da satisfacciones estética y funcionalmente, ¿no? Claro. Doctor Astocóndor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, me pueden ubicar en la avenida Boulevard 610, San Borja Norte, teléfono 22 44 507, 22 44 507. Estoy para servirle y darle todas las explicaciones a nuestros pacientes y valorarle bien y hacerle que la cirugía esté de acuerdo a su rostro, a sus rasgos faciales y a sus características de la piel. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.